Buenas noches. Antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en Génesis 45, quisiera abrir un tiempo ahorita para unas 2 o 3 personas que puedan compartir algo que Dios hizo con ustedes anoche. Un testimonio de 1 minuto que sea preciso, conciso y macizo. 2, 3 personas. ¿Qué hizo Dios en la vida de ustedes anoche? Rápido, hermano, rápido, para que no se nos vaya el tiempo. ¿Alguien? Pase, hermana. 2 más. Testimonio de 1 minuto. 1 minuto. ¿Alguien más? Véngase acá, hermana, petición. No se quede con ese testimonio y se lo lleve para su casa. Hay que compartirlo. Gracias, hermana. ¿Qué hizo Dios con usted anoche? Pues grandes cosas hace Dios, grandes son sus maravillas. Anoche, precisamente cuando estaba yo aquí postrada a sus pies, le pedí mucho por mi hermana Verónica. Pero la gloria y la honra, mi Señor, que es tan grande, la sanó y no tiene nada. Y ella tiene una manguerita de su cabeza a su estómago. Y resulta que nada apareció. Y todavía el doctor Morenito le dijo: God bless you, le dijo, ya te puedes ir a tu casa, ya estás sana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y en la vigilia también oramos mucho por ella también. Y fue sana. Gracias, hermana, gracias. Una ofrenda de palmas al Señor. Dios es un Dios que trabaja. Quiero invitarlos al libro de Génesis, capítulo 45, versículo 1 al 2. Y quiero hablar en esta noche acerca del tema la importancia de cambiar. Anoche hablamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. La intención de Dios es sanarnos, bendecirnos, restaurarnos, crecernos, ayudarnos a ser más como Él. Pero aparte de la promesa de Dios, hay un elemento que debe estar ahí presente para que el milagro de Dios se pueda llevar a cabo. Y es que Dios quiere ver cambios en nosotros, cambios de vida. Y en esta noche vamos a hablar de eso. Génesis 45, 1 al 2 dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban presentes junto a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa del faraón se enteró de ello. Oiga bien, lloró tan fuerte. ¿Quién dice que los hombres no lloran, hermano? Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, es decir, los vecinos, y en la casa del faraón, en el palacio de faraón, se escucharon los llantos de José. Pueden sentarse. Tomó 13 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a José, que un día tú vas a ser líder, no solamente sobre tu familia, sino sobre naciones. Tomó 13 años de llanto, 13 años, entre comillas, de fracasos, 13 años de traición, 13 años en donde no entendía quizás José lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. 13 años desde el momento en que Dios le dio la revelación hasta el momento en el cual Génesis 45:1 toma lugar. Déjeme decirle que la promesa de Dios se cumplen. No se cumplen en mi tiempo, se cumplen en su tiempo. Pero cuando Dios cumple la promesa que nos da y su revelación,
La felicidad, el gozo es tan estremecedor que hacen que hasta el hombre más duro se doblegue de llantos y grite de gozo, porque las lágrimas de José no eran de tristeza. Génesis 45:1, en ese versículo y en el versículo 2, en ese momento que estaba pasando lo que dice ahí Génesis, en ese momento José miró hacia atrás a su vida y empezó a recordarse quizás de todas aquellas cosas que él había pasado. Número 1, sus hermanos los traicionaron, lo querían matar. Número 2, lo vendieron como esclavo. Número 3, se fue a servir casi como esclavo a la casa de otra persona. Número 4, ahí pasó un acoso también, una traición, una calumnia. Número 5, fue a la cárcel. Número 6, hubo personas ahí que también no le ayudaron, le quedaron mal a pesar que él les había ayudado. Era fracaso tras fracaso tras fracaso hasta que la promesa de Dios se cumplió. Entonces, para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros, debemos de cambiar. Deben haber cambios. Nosotros intencionalmente debemos de poner de nuestra parte para ser más como Cristo todos los días y cambiar. Oiga, hermanos, los cambios son importantes. Todas las cosas cambian. Los gobiernos cambian, los edificios cambian, el ambiente cambia, el mundo cambia, la cultura cambia. Lo único que no cambia es el mensaje de Jesucristo. Pero todos debemos de cambiar. Y hay 4 etapas en las cuales Dios trabaja el cambio en la vida de sus hijos. Y esas etapas son las que quiero mencionar con ustedes en esta noche. Número 1, la primera etapa se llama revelación. La segunda etapa se llama confrontación. La tercera etapa se llama renovación. Y la cuarta etapa se llama manifestación. Revelación es cuando Dios le habla a usted y le da una visión de lo que puede ser su vida en el futuro. Generalmente Dios nos da esa visión en el momento en el cual nosotros menos lo esperamos, pero que Dios sabe que es el tiempo en que nosotros podemos recibir esa revelación. José recibió esa revelación a la edad de 17 años. Empezó a soñar, a tener sueños, que un día sus hermanos le iban a servir a él. Ahora él, como un joven de 17 años, quizás no tuvo la sabiduría para contárselo de una forma a sus hermanos que no despertara el celo en ellos. Pero la causa de esa revelación fue de que los hermanos empezaron a tener celos y envidia de las revelaciones que Dios le estaba dando a él. Dios a todos nosotros nos revela los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Nos da revelaciones. Una de mis primeras revelaciones también pasó a la edad de 13 años en la iglesia de mi papá. La alabanza era solamente con guitarras acústicas. Y mi papá es el tipo de pastor que le gusta que todos los miembros de la iglesia traigan su propia guitarra a la iglesia. Y nadie podía afinar bien las guitarras. No sabíamos cómo iban a ir todos los tonos. Mi papá era el único que más o menos podía afinar una guitarra, pero en ese tiempo todos podían traer su guitarra y habían veces en que se juntaban de 10 a 15 guitarras en la iglesia y todos tocaban a su manera, pero ese era el ambiente en ese entonces. Dios me reveló a mí que tarde o temprano, cuando la iglesia creciera más y por el ruido que había en las calles, quizás era importante conseguir un micrófono, un aparato de sonido, una guitarra eléctrica. Y cuando yo recibí esa revelación, no me la dio nadie, simplemente Dios la puso en mi mente y en mi corazón. Yo la empecé a compartir en la iglesia y yo pensé
que a todos les iba a fascinar mi visión. A todos les va a fascinar que Dios me habló que hay que juntar fondos para comprar un aparato de sonido, una guitarra eléctrica, tal vez una batería. Y yo estaba tan emocionado, le conté la visión a mi papá muy contento, me dio el día domingo para que yo compartiera la visión. Y oiga, hermano, yo me paré detrás de ese púlpito con aquella confianza de que Dios me había dado esa revelación. Pero no a todos les gustó esa revelación. Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que quiere mantener las cosas igual. Hay gente que piensa que con cambiar algo se está perdiendo algo. Y tal vez lo que queremos hacer es mejorar. Y hubo una persona que en ese tiempo se levantó en contra de mí. Imagínense, yo, hijo de pastor, 13 años. Y empezó hasta a predicar que los aparatos de sonido eran del diablo. Que aquí hay gente en la iglesia que quieren traer el mundo a la iglesia, decía. Pero nosotros no somos de este mundo, hermanos. Y habían varios que decían amén. Me desinfló la revelación que Dios me dio. Pero ¿sabe qué? Yo seguí. Junté al grupo de jóvenes y nos íbamos a pedir papeles de periódico a las casas para después venderlo y recaudar fondos. Pasó un año, porque en ese lugar pues juntar fondos era difícil, hasta que logramos comprar el primer micrófono y la primera guitarra eléctrica. Y ese día fue lindo y fascinante. Pero quiero decirles que cuando Dios nos da una revelación, es porque Dios quiere hacer algo grande y lo está poniendo en usted, porque Dios quiere levantarlo a usted Dios se lo ha dado. La revelación. Hace 40 años hubo una revelación en 3 familias en esta zona de tener una iglesia latina que fuera diversa. Una iglesia donde hubieran mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, argentinos, peruanos, panameños, cubanos, puertorriqueños, de todos lados. Y 40 años después, aunque esa visión no se creía mucho en ese entonces, miren hasta dónde los ha traído el Señor a ustedes. Ahora ustedes celebran el día misionero y en ese día ustedes pueden comer comida de muchos países. Porque Dios dio esa revelación. Pero hay una etapa después de la revelación que se llama confrontación en el proceso de Dios. Y la confrontación se da cuando empezamos a observar que lo que Dios nos dijo que iba a hacer empieza a ser contradecido por las circunstancias que empiezan a pasar. Dios le da la revelación a usted y de repente usted empieza a ver que unas puertas se empiezan a cerrar. Y usted dice, Señor, ¿pero cómo es esto? Dios le dio la revelación a usted y empieza a ver que hay oposición a lo que Dios ha puesto en usted. Y de esto le estoy hablando no solamente del contexto de iglesia, puede ser su trabajo, su familia, sus amistades, revelación, visión en cualquier área de su vida. Confrontación. José empezó a vivir la confrontación inmediatamente. Después de recibir la revelación de Dios, pocos días después sus hermanos lo querían matar. Y me imagino yo de que José, a la edad de 17 años, aún con el amor que le tenía a Dios en su corazón, quizás él debió haber tenido preguntas de por qué, si Dios me dio la revelación que iba a hacer esto conmigo, ¿por qué ahora está pasando lo contrario de lo que Dios me dijo que iba a pasar? Si Dios me dijo que iba a ser grande, líder y rey, ahora mis propios hermanos están a punto de matarme. Porque es en la etapa de la confrontación, hermanos, donde Dios empieza a pulir nuestra vida. Porque la revelación de lo que Dios quiere hacer no puede suceder a menos que nosotros nos demos cuenta
que no es con espada ni es con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios que se logran milagros y cambios que nosotros queremos ver. Esa es la etapa de la confrontación, donde Dios nos enseña a nosotros que para que la revelación tome lugar es necesario que haya el elemento de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me agrada mucho la pareja que leyó Jeremías 1 al principio, porque esta palabra se apega mucho a Jeremías. Ayer hablamos de Jeremías 29:11. Y Dios le reveló a Jeremías, y le dijo: Jeremías, yo te he puesto como ciudad fortificada contra toda esta tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Tremenda revelación. Usted se va al capítulo 9 de Jeremías, y Jeremías ya está llorando por el precio que él está pagando en el ministerio. Jeremías en el capítulo 9 cae en una tristeza, en una depresión, y empieza a decir él en el capítulo 9, si tan solo yo me pudiera escapar de este lugar al desierto y encontrarme con algo, una fuente de agua por allá, yo me fuera, porque yo quiero abandonar la misión hasta cierto punto de lo que Dios me ha llamado a hacer. Jeremías capítulo 9. Porque lo contrario de lo que Dios nos ha prometido muchas veces empieza a suceder. Dios hizo lo mismo con David. David fue ungido a la edad de 17 años, y me imagino que David ha de haber sentido gozo en su corazón de saber, a través del profeta Samuel, que era un hombre siervo de Dios respetado, que él iba a ser el próximo rey. Pero no empezó David en el trono. El proceso lo empezó huyendo para salvar su vida, porque el propio rey de ese entonces lo quería matar a él. Y en ese proceso de Dios, David ha de haber tenido preguntas de por qué, si Dios me dio esta revelación y puso esta visión, e incluso vino el profeta Samuel a mi propia casa, me ungió delante de mi papá y de mis hermanos, y ahora tengo que correr día y noche porque el rey Saúl me quiere matar. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pero es en esos momentos de confrontación donde Dios nos empieza a pulir a nosotros. Por eso usted no se aflija, no se asuste cuando Dios pone algo en su corazón y lo primero que usted experimenta es oposición. Alégrese y dele gloria a Dios, porque eso quiere decir que Dios está a punto de hacer algo lindo en su corazón. Confrontación. La tercera etapa en los cambios de Dios, después de la confrontación, se llama renovación. Y esa es la etapa en donde Dios quiere hacernos más como Él, el carácter de Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra en ustedes va a ser fiel en perfeccionarla. Cuando Dios nos da esa revelación a nosotros, pasamos por la confrontación, y usted ayuna, usted ora, y usted dice: yo no me voy a dar por vencido. Yo sé que Dios me habló, yo sé que Dios me dio esa palabra, y yo me voy a mantener, pase lo que pase, creyéndole al Señor. Llega el momento donde Dios empieza a renovar su vida, y usted empieza a darse cuenta que Dios no lo ha llamado a usted para la gloria suya. Dios lo ha llamado a usted para la gloria de su nombre, y que las cosas que Dios quiere hacer en usted, aunque van a ser bendición para usted, no solamente son para usted, sino para que usted las comparta con otros, porque Dios quiere usarnos para moverse en la vida de los demás. Pero Dios nos quiere renovar. Ustedes como iglesia han pasado muchos procesos duros y difíciles, donde han pasado por circunstancias muy difíciles y quizás dolorosas. Pero miren, Dios los ha renovado a ustedes. Dios los ha renovado a ustedes, porque ahora
hay un ambiente en esta iglesia donde se siente la presencia de Dios. Hay líderes, hay viajes misioneros, hay hermanos, hermanas acá en este lugar con llamado al ministerio para servirle a Dios. Y nada de eso hubiera pasado si la iglesia Esmirna no se hubiera renovado delante de Dios. Cuando estamos pasando por esa etapa de confrontación, es importante preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hay en mí que tú quieres que yo cambie? ¿Qué puedo cambiar en mí? Hay que aprovechar, hermano, las malas circunstancias. Mira, hace 5 años yo estaba trabajando en una compañía donde habían problemas todos los días. Todos los días era de enfrentar problemas. Yo era manager, gerente de un departamento que le proveía servicios a jóvenes que tenían discapacidades. Y todos los días eran pleitazos y pleitazos grandes. A veces salía de la iglesia con gozo el día domingo, contento empezando la semana, y a las 8:30 que llegaba a la oficina, ahí estaba el diablo esperándome a mí. Problemas, pleitos, conflictos. Pero sabe que en esos momentos de conflictos, yo empecé: ok, Señor, esto y esto está pasando en mi trabajo, ¿y ahora qué hago? Y Dios me habló: aprende a cómo liderar conflictos. Y recibí esa revelación. Empecé a estudiar, empecé a leer libros, empecé incluso a ir a la universidad a estudiar liderazgo. Y empecé a ver cómo se resuelven problemas en las compañías, cómo se deben resolver los conflictos entre departamentos, cómo evitar esos lawsuits que le dicen demandas. Empecé a aprender todas esas cosas, y yo no sabía por qué Dios me había puesto en ese ambiente en ese momento. Pero 5 años después que salí de ese trabajo, de repente yo empecé a recibir invitaciones de iglesias. Y me hablaban y me decían: pastor, mire, está pasando un problema grande en nuestra iglesia y necesitamos que usted venga a predicarnos este domingo. Y yo he estado en ambientes donde ha habido mucha tensión y ha habido mucho conflicto. Y déjeme decirle, hermano, que los que venimos a la iglesia no somos perfectos. Todos aquí somos pecadores. El que piensa que yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, se ha equivocado. Eso es como decir: yo no voy al gym y nunca voy a poner un paso del gym porque muchos gordos hay ahí. Esa es la lógica de muchas personas. La iglesia es un lugar donde hay pecadores que están siendo transformados a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. No nos debemos sorprender cuando pasa un problema en la iglesia. Pero de repente empecé a recibir invitaciones y Dios me dio un mensaje que yo le llamo las reglas de Mateo 18. Y empecé a estudiarlo más. Y dije yo: oh, wow, entonces hay una manera de cómo tratar el conflicto en las iglesias. Hechos capítulo 6, wow, ahí hay un ejemplo de un gran conflicto en la iglesia con los discípulos y cómo los discípulos resolvieron el conflicto de la iglesia. Y empecé a darme cuenta que las lecciones que aprendí en mi trabajo secular eran lecciones que Dios quería que yo pasara para que más adelante esas lecciones yo las compartiera con los ministerios, con las iglesias, con los pastores también. Las reglas de Mateo 18, cuando alguien nos ofende, dice que hay que hacer malas miradas, ¿verdad? Hay que mirar así al hermano cuando nos ofende. Hay que dejarle de hablar. Hay que bloquearlo en Facebook. Hay que poner un comentario ahí general, ¿verdad? Se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Mateo 18, Dios me habló a mí y me dijo: aprende a cómo solucionar conflictos a la manera bíblica y enséñale a mi pueblo. Y óigame bien, cuando he dado esas enseñanzas, no por mí, porque yo no estoy diciendo nada nuevo, yo solamente estoy compartiendo lo que Dios ya habló. Pero hay personas que me han dicho: hermano Franklin,
Nunca había estudiado yo las reglas de Mateo 18 como usted las expuso. Y yo me quedo, de verdad, hermana, y compártame más. Sí, mire, cuando a mí me ofendían, yo solamente me aguantaba. Me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba. Así me dijo una hermana. De repente, hermano, me ponía como que era sapo y explotaba. Explotaba y ofendía a medio mundo. Pero a través de las reglas de Mateo 18 ya aprendí que debe haber una intención en mi corazón de ganarme el corazón del que me ha ofendido e ir a hablar personalmente. Arreglemos este problema. Hermano, arreglemos este problema. Yo sentí como que usted me miró mal ayer, pero quizás soy yo, hermano. Yo no sé si yo le he ofendido, perdóneme. Y después de pedir perdón, nos tomamos de la mano y ahí mismo le decimos: Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos une. Porque el enemigo lo que quiere es dividir. Y entonces en esos momentos fue donde Dios me enseñó a mí, en medio de los conflictos míos, cómo aprender a tratar los conflictos y después enseñárselos a los demás. Usted en este mismo momento quizás está pasando por problemas que usted dice: esto no tiene sentido para mí. Señor, es que esto no, yo no entiendo cuál es el punto, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo. Pero hermano, allí donde usted está ahorita experimentando algo negativo, aprenda, reciba de Dios. Dígale: Señor, lo que tú me quieras enseñar, yo lo recibo. Transfórmame, renuévame para que yo pueda calificar para lo que tú tienes para mí. Porque tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, si usted es obediente, si usted es persistente, oiga bien que no le estoy diciendo si usted es perfecto. No, si usted es obediente y usted busca de Dios, algún día lo que Dios ha puesto en su corazón, algún día se va a cumplir. Algún día usted va a mirar hacia atrás, como José miró 13 años atrás. Inmediatamente él conectó: por eso es que mis hermanos me odiaron. Mis hermanos me traicionaron, porque Dios estaba ya en el mismo momento que me dio la revelación. Dios estaba usando la calumnia para que me llevaran a Egipto y yo empezar a abrirme camino en el imperio que Dios me iba a poner como segundo después del faraón. La calumnia tuvo su propósito, la traición tuvo su propósito, la cárcel tuvo su propósito. En todo, y dicho sea de paso, que la palabra de Dios dice que en medio de esas circunstancias negativas, Dios siempre prosperaba a José. Hermanos, puede ser que esta noche Dios le dé una revelación a usted de lo que Dios quiere hacer en usted. Acéptela. Acepte esa revelación. Acepte la visión. Sométase a ese proceso. Aprenda con las circunstancias negativas u opuestas que pasan en su vida. Dígale: Señor, muévete como tú te quieras mover, pero yo voy a confiar en ti, me cueste lo que me cueste, porque yo sé que Dios cumple su palabra. Vamos a orar. Amado Dios,